Hola a todos, bienvenidos a la comunidad de empresarios y emprendedores de WordTep. Yo soy Xochitl Austria, soy líder del proyecto WordTep Academy. Es una plataforma de aprendizaje, desarrollo y experiencias. Y bueno, pues ahorita vamos a hablar también de todo lo que es WordTep en general, todo el ecosistema. Pero hoy tenemos un tema muy interesante que es cómo las pequeñas empresas mexicanas pueden llegar a cotizar a la bolsa. Y si estamos hablando de la bolsa de valores, la bolsa mexicana de valores, y también tenemos la bolsa institucional de valores, Viva, ¿cómo pueden llegar a obtener financiamiento para su empresa desde este rubro que es el bursátil? Entonces, hoy tenemos dos invitados que saben mucho de pymes, saben mucho de capital de riesgo, saben muchísimo del tema bursátil y nos van a compartir todo su conocimiento para que nos vayamos preparando como empresas para obtener y acceder a la bolsa mexicana o a la bolsa institucional Viva. Muy bien, pues bueno, les presento a nuestros invitados. Ismael Solís Hernández, él es director de análisis financiero de intermediarios no bancarios en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde participa en la evaluación financiera y económica de inversiones, reestructuraciones y concesiones dentro del sistema financiero. Ha colaborado en el diseño de políticas para fortalecer el financiamiento en México y en el monitoreo de riesgos del sector bancario. Además, ha trabajado con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en la evaluación del sistema financiero mexicano. Y bueno, pues hoy está promoviendo esta nueva figura que es la emisora simplificada y pues nos va a contar mucho de este tema. Bienvenido, Ismael. Muchas gracias, Xochitl. Y por otra parte, tenemos también a nuestro fundador, Denis Iris. Él es, ustedes lo conocerán, es un emprendedor mexicano con más de 20 años de experiencia en desarrollar y fortalecer negocios. Es fundador de WordTep, que como saben, y si no les platicamos ahora, es un ecosistema empresarial único en México que integra la parte de tecnología, las partes de servicios especializados impulsados por inteligencia de negocios, aprendizaje práctico desde WordTep Academy, orientado también a los resultados, hubs de innovación colaborativa y capital de riesgo, que es de lo que nos va a hablar el día de hoy. Bienvenido, Denis. Gracias, Xochitl. Un gusto estar con los dos. Igualmente. Perfecto, pues vamos al tema directo. Vamos a iniciar esta conversación hablando del tema de financiamiento para las pymes. Y bueno, hoy sabemos que el financiamiento para las pymes viene principalmente del crédito comercial de los proveedores, viene de la banca tradicional, viene de las OFOMES, de las fintechs, pero pues hoy existen muchas otras alternativas de financiamiento, como es el capital de riesgo y la emisora simplificada, que es creada justo para que las empresas puedan acceder al mercado bursátil. Entonces, me gustaría empezar de este lado, Denis, por favor. Tú tienes muchísima experiencia trabajando con las empresas. Por favor, cuéntanos cuál es la principal razón por la que las empresas tienen problemas para acceder al crédito tradicional y pues también a otras alternativas pues más sofisticadas, ¿no? Pues yo creo que comencemos con el tema del crédito, crédito bancario, ¿no? De justo está esta posibilidad. También existen diferentes tipos de otras opciones como SOFOMES que también hacen préstamos, hasta los mismos prestamistas que existen afuera. Pero en la realidad para las empresas, el dato es que menos del 20% de las empresas mexicanas tienen acceso al financiamiento bancario. Uh-huh. Eso es algo, pues obviamente, que viene derivado a que una empresa, hablamos de que la mayoría de las empresas, el 95% de las empresas, 90-95%, son micro y pequeñas empresas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues estas empresas no cuentan con una garantía, no cuentan con información financiera que sustente esa parte de cómo acceder a esos créditos. Entonces, es algo muy complejo. Y si vamos más a rascarle a la raíz del problema, pues resulta que también las empresas tienen
yo le llamaría, pues sí, una deficiencia en entendimiento financiero. ¿Cuál es esta deficiencia? Las empresas hoy por hoy emprenden en México. INEGI ha dado un dato que dice que hay 100,000 nuevas empresas cada año y que de cada 10 empresas solamente una sobrevive a los 10 años. O sea, es un dato muy dramático y precisamente aquí es algo que nosotros hemos detectado muy puntualmente, es las empresas no saben vender con rentabilidad. ¿Qué es este tema de rentabilidad? Son empresas que precisamente pues no entienden costear todos sus conceptos, o sea, vamos a poner pues el tema contable, realmente entender si vendo un producto, cuál es el costo del insumo del producto, si tengo ya los seguros, el transporte, si pago bien mis sueldos, o si ni me pago sueldo, que muchas veces los emprendedores no se pagan bien los sueldos. Entonces, al no entender todos esos conceptos de costos legales, de logística, de lo que tú gustes tecnológicos, pues no vas a saber en cuánto tienes que vender tu producto y servicio. Y al no saberlo, pues vas a tener una utilidad muy chiquita. ¿Qué pasa? Que muchas empresas durante muchos años, o sea, 5, 10, 15, 20 años, se dedicaron a vender barato, en vez de aprender a haber vendido con rentabilidad, a meterle valor en su producto. ¿Cuántos productos hoy no conocemos, inclusive de empresas grandes, que hace 10, 15, 20 años, pues tú lo comías y decías, qué rico, lo comes y dices, esto sabe a ladrillo, ¿no? Entonces, precisamente, el no tener este tema de entendimiento financiero, una deficiencia en el entendimiento financiero, pues no te ayuda a que justo, o sea, tú dices, oye, ya estoy generando tan buenas utilidades derivado que aprendí a vender con rentabilidad, que me permite contratar más personal, pagarle bien a mi personal, contratar maquinaria, abrir más sucursales, comprar más de todo tipo de lo que necesitas para ayudar a crecer tu empresa, ¿no? Y ahí es donde justo se quedan estancadas las empresas. Entonces, con este punto problemático que tienen las empresas, pues precisamente tienen un siguiente problema, que viene el tema del acceso al financiamiento. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Un emprendedor dice, necesito crédito porque no me está alcanzando, no traigo la liquidez, a ver quién me presta, entonces mete el crédito y no conoce al final cómo a veces gestionar este tipo de créditos. Y al final empiezas a tapar un problema y es una tapadera de problemas. Y ahí es cuando viene la problemática, porque es problema tras problema, de que empieza a saturarse de problemas financieros las empresas. Y ahí es cuando viene el cierre del operativo de una empresa, ¿no? Lo hemos visto, yo creo que en los últimos años, con empresas que vienen con inversiones fuertes, empresas obviamente emergentes y de todo tipo a nivel mundial, ¿no? Creo que esto aquí en México se acentúa todavía mucho más. Y aquí yo creo que esta es la raíz del problema de por qué las empresas les cuesta tanto trabajo entrar a un tema de acceso a un crédito bancario. Muy bien, pues ya Denis nos hizo un panorama de esta problemática, ¿no? Y justo te quería preguntar, Ismael, ¿cómo es que surge esta figura de la emisora simplificada? Que me imagino también tiene que ver con estos temas de las problemáticas que tienen las pymes para hacerse de financiamiento y seguir avanzando y operando. Oh, muchas gracias, Xochitl. Pues mira, abonaría lo que comentó Denise considerando todas estas problemáticas que permean ya en nuestro mercado en temas operativos y que viven en el día a día las pymes, nosotros desde nuestra cachucha como autoridad financiera buscamos justo cómo promover un mercado bursátil, en este caso, ¿no? Que es justo donde se relaciona de manera directa la emisora simplificada. Y pues bueno, la primera pregunta que nos hicimos fue de que el tema del financiamiento no solo es un tema financiero, o sea, es un tema que tenemos que alinear intereses desde la autoridad financiera para que establezca las reglas normativas para poder participar en un mercado bursátil, pero que también haya interés de inversionistas en invertir, y bueno, perdón la redundancia, a estas pequeñas y medianas empresas, y por la otra parte, de qué incentivos pueden tener las pequeñas y medianas empresas para acceder a este tipo de créditos. Denise mencionaba un dato que digo es sumamente importante, que el 20% de las pequeñas y medianas empresas acceden a un crédito bancario. Yo diría que ese es un factor que hemos vivido en muchos años, ¿no? La banca concentra el mayor crédito a las pymes
bueno, a las empresas en general, también seguido por proveedores. Muchas veces el proveedor es el que pues le da el crédito ahí a la empresa. Y por tercera parte, estas pequeñas y medianas empresas pues se van con familiares, se van con, pues sí, o con amigos de que, oye, pues préstame porque no tengo para pagarle a mis empleados, ¿no? Entonces, justo en ese sentido de nosotros buscar promover la parte de que mayores empresas se acerquen al mercado bursátil y que se utilice el financiamiento, el ahorro, por así decirlo, que captan las instituciones financieras en crédito productivo hacia las pequeñas y medianas empresas, que estas pequeñas y medianas empresas se puedan agregar a las cadenas de valor para que puedan tener un crecimiento. Considerando todos estos factores, es que justo nosotros evaluamos crear como una figura que pueda acceder al mercado bursátil, pueda acceder a otro tipo de financiamiento. Ese es, digamos, como que es el diagnóstico que nosotros tuvimos así en términos generales para poder impulsar esta figura. Otro factor, digo, internacional que te podría mencionar es que Brasil, esto ya lo está haciendo desde hace años. China fue un caso particular porque en la pandemia, pues todas las OFOMES, bancos cerraron las líneas de crédito por las condiciones pues que se estaban viviendo en la economía a nivel mundial. En China habían ya creado esta figura y ahí pasa un caso contrario que en otras condiciones del mundo, en lo que muchas empresas buscaban deslistarse o salirse del mercado. En China se estaban listando estas pequeñas y medianas empresas para acceder a financiamiento a través del mercado bursátil, ¿no? Entonces, justo tomando este ejemplo también de comparativa internacional, es que se opta por reformar la ley del mercado de valores en 2023. Digo, ahí tuve una pequeña participación. Están otras áreas también normativas dentro de donde estoy ahí laborando, que justo colaboraron no solo la Secretaría de Hacienda, también participó el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y también participaron las bolsas, digo las bolsas porque es Viva y la BMV y tanto la MIP. Muy bien. Vamos a regresarnos un poquito a hablar de el tema de qué es la emisora simplificada, porque ya nos fuimos al tema del qué lo motivó, pero qué es en términos muy llanos y básicos, qué es la emisora simplificada. Pues bueno, es una empresa, es una sociedad que en términos simples tiene ciertas flexibilidades en gobierno corporativo, que tiene cierta flexibilidad también en su esquema, pues digamos que de reporteo, no solo ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores al ser una emisora simplificada, sino también a la bolsa para que le responda a los inversionistas. Porque el hecho de que, digamos, simplificado no quiere decir que sea fácil, sino que justo, o sea, cumples no con la totalidad de requisitos que cumple una emisora tradicional per se, por así decirlo, o por sí misma, que son las que ahorita están en nuestro mercado bursátil, sino que estas tienen cierta flexibilidad en ciertos componentes como, bueno, ya lo mencioné, como el gobierno corporativo, como el reporteo, como el de preparar la información financiera. Digo, aquí hay dos métricas, tanto la internacional como las normas contables de México, para preparar a la empresa y pues pueda justo ser catalogada como emisora simplificada, ¿no? Aquí nada más me gustaría, pues sí, señalar como un comentario es de que estas están un poco limitadas en el acceso a la deuda que pueden tener, ¿sí? Dependiendo, va a depender mucho de la maduración que tenga la empresa, pero también de la colocación de acciones que puedan listar en el mercado bursátil. Perfecto, muy bien. Denis, por favor, tú tienes mucha experiencia en el tema de capital de riesgo a través del fondo que tenemos, Fondo WordTep Capital. Cuéntanos, por favor, cómo se compara para los emprendedores esto del levantamiento de capital de riesgo versus entrar como a la bolsa. O sea, ¿es por etapas o cómo haces esta comparación? Sí, es por etapas justo, es un caminito, digamos lo que comienza en capital de riesgo y la idea es que precisamente se buscan estrategias de salida, así le llaman, ¿no? La estrategia de salida es que puedan justo hacer una oferta pública inicial en la bolsa de valores o que tenga una adquisición o fusión con otra empresa o bien una recompra de acciones por parte de la empresa o por otro fondo, ¿no? Que podría ser una desinversión. En el caso, justo lo que visualizamos nosotros y es lo que queremos empoderar, es llevar estas empresas mexicanas que son emergentes, pequeñas, a que coticen en bolsa, porque acceden a un financiamiento mucho más grande. Hablamos que el capital de riesgo, ¿qué es capital de riesgo?
y se le menciona así porque se invierte en la etapa de mayor riesgo, es una de las primeras etapas de las empresas, donde precisamente la inversión de este capital minimiza ese riesgo. Eso ayuda a estructurar la empresa, ayuda a consolidar toda su operación, ayuda a escalarla, porque pues le llaman el valle de la muerte, ¿no? Donde precisamente tú le estás invierte y justo pues ves puros números negativos, ¿no? Y la idea es llevarlo hacia la bolsa, ¿no? Y les voy a poner un caso muy conocido como el de Amazon. Amazon, Jeff Bezos, allá por hace 20 años, no, más de 20 años, lo criticaban mucho porque le decían, oye, pues ya cuándo va a ser rentable Amazon, ¿no? Porque traes una pérdida de 3,000 millones de dólares. Y él decía, ya pronto, ya pronto. Y justo él traía una inversión de 8,000 millones de dólares, ya cotizando en bolsa. Ya acabo de ver una plática de él y justo él menciona que dice, es que me criticaban mucho, pero pues todos veíamos cómo los números estaban creciendo, que seguíamos en rojo, ¿no? Y hoy es Amazon lo que es. Justo este tema de capital de riesgo precisamente impulsa a estas empresas que pueden tener un gran escalamiento, pero también el capital de riesgo se puede diversificar a otros sectores que tal vez no son tan gigantescos como un Amazon, un Google, un Meta, un Mercado Libre, inclusive que es de aquí de Latinoamérica, pero también existen fondos que invierten en sectores como el agronegocios, manufactura, entre ellos nosotros, ¿no? Entonces, el capital de riesgo ayuda muchísimo al desarrollo de estas empresas, claro que impulsa la economía. De hecho, un caso muy importante es Israel, ¿no? Israel, que es un país con menos de 20 millones de habitantes, pues está dentro de los 10 primeros países a nivel mundial en inversión de capital de riesgo. ¿Por qué? Porque saben la importancia de la inyección a la economía que tienen. Para que nos demos también una idea del tamaño que tenemos en México tenemos 22 fondos registrados en la Asociación Mexicana de Capital Privado, que es la MESCAP, entre ellos nosotros, y en Estados Unidos hay más de 3,500 fondos. Y también hay otro dato muy importante. En Estados Unidos cada fondo mínimo tiene 100 millones de dólares para arriba. Aquí en México es un promedio de 20 millones. Entonces, sí es abismal el tamaño. Justo aquí lo que se requiere es mayor inversión de capital de riesgo de mexicanos, ¿no? Porque eso es lo que se debe de empezar a promover para que justo empecemos a llevar el caminito a la bolsa. Ese sería el camino. El camino ideal es empezar por el capital de riesgo, claro, y después pasar a la emisión simplificada, ¿no? Sí. Para entrar a la bolsa. Bueno, Ismael, por favor, entonces cuéntanos qué tipo de empresas son elegibles para entrar a la bolsa, para aplicar a ser emisora simplificada, y cuáles son como los montos de financiamiento a los cuales pueden acceder si entran a la bolsa. Pues mira, yo te diría que puede entrar bajo este esquema simplificado una gran empresa, o sea, puede ser la costeña, o sea, porque no está limitado a que únicamente tienes que ser pyme, okay, ¿no? O sea, como la pequeña y mediana empresa que tenga un modelo de negocio sólido, que tenga estados financieros en orden o bajo alguna métrica, ya sea de las que acabo de mencionar, ya sea nacional o internacional, de preparar sus estados financieros, que tengan auditorías, ¿sí?, que tengan la parte de separación entre accionistas y la administración del negocio. Porque muchas de las veces en las pequeñas y medianas empresas pasa mucho, y Denise no me va a dejar mentir, de que a veces los dueños confunden de que, pues, como soy dueño, pues yo soy juez y parte. Yo me pago esto, pero también tengo otras prestaciones que mis demás socios o que mi demás familia, pues, no va a saber, ¿no? O porque mi hijo se acaba de graduar de la universidad, pues ya lo hago como director de finanzas. Entonces, ellos deben de tener una cierta profesionalización para poder llegar a la emisora simplificada, ¿no? Entonces, y la grande empresa, digo, pues generalmente pues no le puede interesar esta parte de ser emisora simplificada porque pues muchas de las veces o ellos traen capital del exterior o muchas veces pues tienen una buena tesorería que pues dicen, no me interesa estar en bolsa, ¿no? Y digo, y también es muy respetable. Pero yo creo que justo cualquier empresa que tenga un modelo de negocio pues sólido, que tenga pues buenos estados financieros, que tenga una buena estructura en su gobierno corporativo, y digo buena en términos a lo mejor flexibles, hay que
los invito a consultar el marco normativo de justo qué condiciones de gobierno corporativo debo de cumplir para poder ser emisora simplificada. Que ojo, no, eso no te exime a que vas a cumplir con todos los estándares que establezca los criterios que establece el Consejo Coordinador Empresarial sobre Gobierno Corporativo, sino es una flexibilización que vas a tener, pero que de alguna manera te invita a profesionalizarte, ¿no? Ahora, con esta profesionalización, pues yo les diría que pues no solo van a tener solo un brazo financiero como la banca comercial, sino que pasa de tener una llave de financiamiento a tener, pues, abrirse al mercado y poder adquirir capital, pues no solo de inversionistas nacionales, sino también de internacionales o de fondos de riesgo, como bien lo menciona Denise. Muy bien. Ismael, tocas el tema de la profesionalización del gobierno corporativo y creo que tú, Denis, también tienes mucho conocimiento en esto. ¿Qué implica para las empresas que entre un socio inversionista y cómo en especial el modelo de WordTep pues también influye y los acompaña? Claro. Voy a poner justo como los dos modelos, el modelo conservador, el tradicional de capital de riesgo, cuando uno, pues obviamente está buscando capitalización para su proyecto, que usualmente son, aquí en México mucho ha sido fintech, comercio electrónico, en la década pasada vimos, logística, ahorita está toda esta tendencia de inteligencia artificial, pero ha sido muy bajo la recepción aquí en México, derivado de que no ha habido inversión desde hace años y justo no podemos entender que se tenga ahorita un proyecto de inteligencia artificial. Pero aquí lo importante justo es cuando ahorita tú quieres levantar capital, pues tienes que empezar a pensar que eso es lo que vas a tener que hacer, empezar a levantar con más fondos, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay un gran interés de los semiconductores, una industria, un sector que está creciendo muchísimo y tú vas a empezar a levantar capital, ¿no? Entonces tienes que obviamente ir a presentar con todos los fondos, levantas tu capital, le llaman, van por etapas, semilla, ¿no? No, pues necesito $1 millón, ¿no? Y después vas por una serie A, necesito $5 millones. Y después vas por... Sí, pero obviamente aquí hay una participación de diferentes fondos, ¿no? Desde el lado de nosotros, hicimos un modelo que le llamamos capital de riesgo evergreen o venture capital evergreen, que es una inversión recurrente. ¿Por qué hicimos esto? Derivado de que hay muy pocos fondos a nivel México y a nivel Latinoamérica. La realidad históricamente ha habido muy baja inversión extranjera hacia esta estrategia de capital privado que es justo capital de riesgo, a diferencia, por ejemplo, de Sudamérica. En Sudamérica, ¿qué ha pasado? Ya existen empresas que han logrado grandes salidas, como fue Mercado Libre, Nubank, que entró ya aquí en México, Rappi también tuvo esa fusión. O sea, realmente ha habido muchas estrategias en Sudamérica a diferencia de México. Entonces, ¿qué permitió esto? Por un lado, nuestro modelo, la inversión Evergreen es una inversión recurrente, derivado que no hay fondos, pues nosotros la intención es seguir invirtiendo en la empresa hasta volverla rentable. Esto ayuda muchísimo porque en vez de invertir solamente en tecnología, porque pues tiene gran potencial de crecimiento, nos permite invertir también en investigación científica. Hoy en las universidades hay muchísima investigación científica para productos farmacéuticos, etcétera. Y por otro lado, también nos permite invertir en sector tradicional. Entonces, esto nos ayuda a empujar a la empresa a que se vuelva rentable. Claro, yo creo que el sueño, ¿no?, de todo fondo es que llegáramos a cotizar en bolsa. ¿Cuál es el camino? Y lo que preguntabas, ¿qué va a esperar un emprendedor? Pues sí, estructura a su proyecto, ¿no? Porque muchas veces uno dice, bueno, ¿lo estructuro o no lo estructuro? Bueno, si lo quieres estructurar es porque vas a recibir una capitalización y obviamente una profesionalización directamente a tu empresa. Y eso nos va a ayudar a que precisamente se estructure no solamente en un tema financiero, sino también operativo y comercial, se vuelva un gran modelo de negocio y justo esto llame el interés, pues porque si vamos a llevar la bolsa es porque tiene un interés el mercado. Dejemos la bolsa, el mercado, todos los inversionistas públicos digan, oye, yo quiero invertir. Realmente llegar a bolsa pública es un acceso a una inversión pública en volumen, así lo podríamos definir. Perfecto, muy bien. Vamos a regresarnos a la emisora simplificada para darles a los que nos están viendo, a nuestra comunidad, como
cuáles serían los requisitos básicos, ¿no? Para una empresa, cuál sería como la información financiera que debe tener lista antes de aventarse a esta figura. No, sí, pues bueno, el hecho de que sea simplificado no quiero decir que sea sencillo, ¿no? Al final del día, o sea, vas a salir al mercado y eso implica una responsabilidad, no solo hacia adentro, hacia el interior de la empresa, sino también con los inversionistas que están apostando por tu modelo de negocio, por tu idea muchas de las veces, y que aquí como Denise lo mencionó, ¿no? O sea, el capital de riesgo puede ser una base muy importante para que la pequeña y mediana empresa se empiece a profesionalizar y ya cuando pase o se gradúe, por así decirlo, hacia querer ser una emisora simplificada, pues ya tenga un andamiaje bastante recorrido, ya tenga las bases o las tablas para poder acceder, digamos, al mercado bursátil. En este sentido, yo te diría que deben de tener, vuelvo a lo mismo, con estados financieros, pues formales, no llevar por ahí una doble contabilidad, ¿sí? Que sean transparentes al interior de la empresa, pero que también sean transparentes al exterior de la empresa, porque eso implica que van a tener que reportar hacia la Bolsa Mexicana de Valores y hacia la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Les va a implicar también una responsabilidad de disciplina, de utilizar los recursos para lo que realmente los van a destinar, por así decirlo, o para lo que realmente le están diciendo a los inversionistas que los van a utilizar. Porque muchas de las veces, pues digo, tú puedes ir a un banco y les puedes decir, necesito 150 millones de pesos, el banco te lo da, pero muchas de las veces a lo mejor utilizaste la mitad en las vacaciones y lo otro lo metiste a la empresa y pues cuando resulta, pues los flujos ya no te dan para pagarle al banco, ¿no? Y pasa eso en muchos casos. Entonces, justo yo creo que teniendo unos primeros pasos de gobierno corporativo, los estados financieros, pues bajo algún criterio contable que se establezca en la norma, son lo que va a ser fundamental para que tu paso a ser emisora simplificada, en lugar de llevarte año y medio, 2 años, se pueda dar en un periodo de 6 meses a 1 año, ¿no? Y eso es, y digo, y aunque no seas o no alcances a ser emisora simplificada, yo creo que esta profesionalización que tú empieces a adoptar a las pequeñas y medianas empresas o a los pequeños empresarios que nos están viendo es, voy a optar por mejorar yo mismo para poder ofrecer al mercado mejores condiciones de mi negocio, pero también poder conseguir mejores alternativas de financiamiento, ¿no? Y ya después, digo, si bien me da y si mi modelo crece, es escalable, pues ya voy a poder acceder a la emisora simplificada o poder cotizar en bolsa, que mucho, pues digo, este es el objetivo de mi parte, poder llevar a bolsa y complementar con Denise con la parte de fondos de capital de riesgo. Perfecto. Hablemos más de esta preparación que deben de tener las pymes. Claro. ¿Cuáles son los indicadores clave que tienen que tener en cuenta? Indicadores financieros pues, clave, ¿no? O sea, que deben de irse preparando, las etapas que deben de seguir. Y quisiera hacer como un pequeño paréntesis aquí, porque yo creo que justo cuando uno está emprendiendo, como que no alcanza a visualizar cómo armar esta estructura. A mí me pasó, yo pasé por eso, ¿no? O sea, que decía, yo quiero llegar a bolsa, ¿no? Sí. Pero pues obviamente, pues sin una estructura, ¿a qué nos referimos con una estructura operativa? Si tienes un director financiero, una auditoría interna y externa, ¿no? Que es muy importante, ¿quién te las va a llevar? O sea, porque al final el director financiero con su equipo que lleva toda la contabilidad, la parte fiscal, las auditorías, los reportes, y que es algo que se tiene que tener. Muchas empresas medianas, inclusive hasta pequeñas, ya empiezan a tener estas estructuras. Entonces, eso es un punto, ahora sí que una palomita. Y hay que empezar justo a acercarse para ver cómo sí lograr. O sea, yo creo que hay muchas empresas que buscan a veces financiamiento, pero justo aquí es el labor que hace desde la cancha de Ismael en toda esta posibilidad, porque al final es un mercado que pues dice, a ver, queremos invertir, pero no sabemos en dónde, ¿no? Todavía queremos ver estas empresas. Y hay muchas empresas que al revés, ¿no? O sea, no saben todavía este tema de cómo llegar a las empresas, que a veces ni siquiera es que
hayan tenido que estar en capital de riesgo, que hayan necesitado una inversión, que ya tal vez ya ahorita son rentables, quieren crecer, pero no tienen el financiamiento y andan buscando fuera de México cuando tienen aquí muchísimas opciones. Entonces, creo que eso es el gran importancia de la estructura que menciona Ismael, y que precisamente aquí, bueno, a los emprendedores que van, ¿no? Porque yo conozco muchos emprendedores que van escalando, llevan los años, ya empezaron a armar toda su estructura comercial, operativa y financiera, pero pues a veces esa falta de visión a, bueno, ¿y ahora con quién me acerco? Pues aquí está nuestro compañero Ismael. Muy bien. Ismael, cuéntanos, hace rato me platicabas cuántas empresas están listadas, cuántas empresas mexicanas, pymes, tú podrías decir, que están listadas en la bolsa, y pues para quién, qué sectores tienen más potencial de llegar ahí. Pues mira, ahorita México está pasando por un proceso de reconfiguración en temas de inversiones, yo te podría decir, energéticas, carreteras, portuarias, ¿sí? Y yo creo que justo el trabajo que no solo tenemos que hacer, pues por así decirlo, de parte de las autoridades financieras, en este caso, digo, es en donde la cancha en donde estoy ahorita, sino en conjunto con el sector privado, con los fondos, es invitar a estas pymes o hacer más promoción para que estas pymes se agreguen a las cadenas de valor en México, puedan acceder a financiamientos no solo a través de la banca tradicional, sino a través de fondos de capital de riesgo, a través de la Bolsa Mexicana de Valores, ya sea a través de deuda, a través de capital. Hace rato me preguntabas que cuánto más o menos son los montos. Digo, en la regulación no se establece como un monto, pero digo, para un deuda nivel 1 en emisora simplificada va desde los 75 millones de UDIs hasta los 900 millones de UDIs en un año, en un ejercicio fiscal, ¿no? Eso es, digamos, como primera etapa. Entonces, yo creo que considerando esta parte, todas las empresas que tengan o que estén dirigidas hacia esos esquemas o sectores económicos, es de que yo les veo un mayor potencial de poder acceder hacia esta figura de emisora simplificada, ¿no? Pero en general, o sea, yo digo, si no estás en este esquema o si tu nicho de negocio no está en esta actividad económica, no quiere decir que no puedas acceder. O sea, si tú tienes un modelo escalable, tienes una situación operativa sólida que ya vienes trabajando de manera, pues, recurrente los años, digo, a lo mejor pues no tienes todavía la rentabilidad que tú esperarías, pero pues también hay rentabilidad negativas y negativas, ¿no? Que a lo mejor el siguiente año también tuviste una rentabilidad negativa, pero ya fue mucho menos que la del año pasado, y eso pues fue también lo que Denis ponía el ejemplo de Amazon, y fue lo que le pasó. Si no mal recuerdo, creo que fue rentable después de 17 años de estar en el mercado, ¿no? Entonces, muchas de las empresas, yo creo que el ser emprendedor es constancia también, ¿no? Y es cuestiones también de valentía. Denis lo ha vivido en carne propia y se puso de ejemplo él, ¿no? De que a mí me pasó cuando yo quise emprender. Entonces, yo creo que muchas empresas deben de autoeducarse, muchos microempresarios se deben de autoeducar. Creo que aquí justo entra un tema de romper el paradigma cultural en México y de decir no solamente existe el crédito bancario, sino existen otras alternativas de financiamiento interno que puedo utilizar para poder hacer escalable mi modelo de negocio. Perfecto. Y en ambas situaciones, tanto en capital de riesgo como para entrar a la bolsa, se está buscando inversionistas, ¿no? Se está buscando que los inversionistas pongan dinero, que haya financiamiento. ¿Qué le dirías tú, Denis, a una empresa para hacerla justo atractiva a los inversionistas? Voy a poner dos ejemplos. Uno muy popular que es Netflix y otro que es Monster, la bebida energética. Y Netflix creció 40,000%. Ya llegando a la bolsa, tuvo un crecimiento obviamente espectacular. ¿Qué sucede? Yo creo que son como ingredientes que he visualizado de los casos de éxito que han estado en bolsa. De Netflix, de estar en centavitos de dólar, que obviamente creció 40,000, 70,000%, me parece. Y que precisamente esto es derivado de que las personas, los inversionistas empiezan a tangibilizarlo, el servicio. Viene Monster, que también trae una promoción muy fuerte,
lo vemos como a su par con Red Bull, pero Red Bull nunca quiso cotizar en bolsa, ellos se mantuvieron privados. Pero si lo vemos con la promoción que tuvo Monster, pues eso ayudó muchísimo a la empresa a tener también un escalamiento de, me parece, del 40,000%. ¿Qué sucede con otras empresas? Y pongo casos de Estados Unidos que a veces no logran crecer. Sí hay una falta, hay una deficiencia en promoción, no la conoce nadie, nomás dicen, oye, ¿esta empresa quién es? ¿No? O sea, puedes bajar su información, pero al final, pues no lo ves, no lo tangibilizas. Hoy vemos Google, Meta, ¿no? Por ejemplo, Meta participaron inversionistas individuales en su inicio, como Peter Thiel, después pasó ya a fondos mucho más grandes, y después ya entró en temas de crédito privado con JP Morgan, me parece. Entonces, justo es conforme vas llevándolo, ¿no? Yo creo que aquí los inversionistas justo en este entendimiento, pues sí visualizan qué potencial tiene la empresa. ¿Esta empresa realmente tiene un escalamiento fuerte o no lo va a tener? Y eso viene desde privado hasta llevarlo hasta la parte pública. Y que aquí pues yo creo que son estos factores: buena información financiera, buena promoción de la misma empresa, es una realidad, ¿no? O sea, no puedes mantener, quieres que cotice en bolsa, pero no la promueves, pues obviamente nadie te va a conocer. Pues nadie te va a conocer y justo nadie te va a comprar, porque aquí pues estamos a un clic, saco mi teléfono y digo, mira, acabo de ver Monster o Netflix, ¿no? Que está creciendo y su volumen. Lo hemos visto con otras empresas como Apple, como Tesla, ¿no? Que también yo hasta escuchaba a Elon Musk que decía, no, yo decía, ya no inviertan, y más se disparaba la acción. Y hasta él mismo lo hizo, o sea, justo entonces, yo creo que esto es algo bien importante, porque cuando tienes esos elementos, pues precisamente llevas, y eso es, a veces uno diría, híjole, tanto hay que hacer en el emprendimiento, sí, pero justo eso es lo que ayudan las inversiones, a ir estructurando tu empresa a nivel promocional, comercial, operativamente, obviamente con toda la logística de producción de lo que requiere tu producto y servicio, en la parte financiera. Entonces, ahí es cuando un inversionista empieza a visualizar el potencial de la empresa. Y lo hemos visto, ahorita mencioné estos casos, sí de Netflix, pues es un servicio digital, pero por ejemplo Monster es un servicio más tangible, no es una bebida energética, Exacto. que no es tan tecnológico, pero que sí tuvo un crecimiento muy fuerte. Entonces, realmente todas las empresas haciendo bien esto pueden lograr estos crecimientos, obviamente, ¿no? Y obviamente es lo que queremos ver en México. Claro, por supuesto. Pues ya vamos a ir cerrando este webinar. Ismael, por favor, cuéntanos si hay como ya algún ejemplo de alguna empresa que haya esté en este proceso de emisora simplificada, y también que nos cuentes una reflexión de pues qué esperas tú para los próximos años, de cómo avanzar o cómo pueden avanzar esta figura, ¿no? Pues mira, la figura de emisora simplificada como tal ya no recae en la autoridad financiera de manera inicial, por así decirlo, sino por la norma justo que se establece desde que se está, digamos, escribiendo, arrastrando el lápiz, recae sobre las casas de bolsa. Entonces, hasta donde yo tengo conocimiento, digo, y es información pública, hay 2 casos ya, que están buscando acceder al mercado bursátil a través de este esquema simplificado. Lo mencionaba hace un momento, ¿no? O sea, dependiendo el nivel de madurez que tengas como empresa, es el tiempo que te vas a tardar en poder acceder al mercado. Esa es una, pero la otra es también conseguir la otra parte, que es que existan realmente los inversionistas, que se le haga atractivo, pues, poder invertir en esa figura, en ese esquema, ¿no? Que ahí justo voy a la, por así decirlo, a la segunda pregunta que me hacías sobre cómo visualizo esto. México cuenta con un mercado bursátil relativamente pequeño a comparación de la economía que es, pero muy creativo, ¿sí? Entonces, yo creo que justo los inversionistas, llámense Afores, llámense inversionistas institucionales, si se crea la figura o el instrumento, el vehículo, utilizando la figura del simplificado, yo creo que sí podemos empezar a crear en México un mercado intermedio donde traigan como antecedente ya a lo mejor alguna inversión previa a través de algún fondo de capital de riesgo, o bien la empresa ya pues viene rentabilizando
pues, de manera positiva, va mejorando sus controles internos, va profesionalizándose cada día más, se van madurando y van creciendo también de manera interna la empresa. Yo creo que sí, en unos 5 años podemos empezar a ver, yo creo que resultados tangibles en un mercado bursátil intermedio. Y lo llamo intermedio porque digo, son pequeñas y medianas empresas, no las podemos medir igual que la empresa, pues a la grande empresa, ¿no? En ese sentido. Perfecto, pues vamos por ese mercado intermedio. Y Denis, por favor, cuéntanos una reflexión final sobre esta figura de la emisora simplificada. ¿Qué esperarías también, ¿no? En los próximos años, ya que tenemos esta oportunidad? Pues bueno, yo creo que hay que verlo desde raíz, y es hablando de todo el ecosistema. ¿Quién es todo el ecosistema? Todos los que participamos, emprendedores, colaboradores, universidades, organizaciones gubernamentales, organizaciones privadas, y me voy a enfocar en lo nacional, exclusivamente ahorita en lo México, no en lo internacional, donde hay ecosistemas muy avanzados, ¿no? Como el de Estados Unidos, el de China, inclusive el de Israel, que comentaba. Aquí en México se necesita una concientización muy importante sobre lo que es capital de riesgo. Entendiendo que es capital de riesgo, el emprendedor sabe que tiene que levantar capital con diferentes fondos. Obviamente los que colaboran van a ayudar a estructurar las empresas para decir, oye, ¿sabes qué? Puede ir a un crédito bancario o podríamos empezar a estructurarlos para llevar la empresa a hacer una oferta pública, diferentes tipos de financiamiento y que ayude a la empresa precisamente a que ese financiamiento ayude con la liquidez que se requiere, porque todas las empresas en crecimiento se requieren liquidez, la mayoría. Inversionistas mexicanos, yo creo que hablo aquí tanto de los institucionales como a nivel individual. Creo que es muy importante que las afores, corporativos, aseguradoras, entre otros, pues precisamente volteen a ver más la inversión en capital de riesgo, ¿no? Que hoy por hoy pues no sucede como nos gustaría verlo. También participa el inversionista individual, porque en Estados Unidos pasa mucho, ¿no? Tienen esas listas enormes de ángeles inversionistas. Aquí es muy raro encontrar. O sea, yo me he topado con ángeles inversionistas que digo, bueno, ¿y en qué inviertes? No, pues en esto. Pues al final yo no veo nada. O sea, realmente es muy escaso. También el inversionista individual, y se le llama ángel, ¿no? Pero al final muchas veces llega un emprendedor, oh, no, mira, traigo esta idea. ¿Y qué pasa aquí en México? Que hay una cultura de miedo al riesgo, ¿no? Y esa cultura de miedo al riesgo dice, no, es que tu idea, que no la veo bien. Cuando en Estados Unidos, Google, ¿cómo salió? Llegaron con un inversionista, Sergey Brin y Larry Page, le dieron la idea, o sea, traían lo del motor de búsqueda, y órale, su primer cheque por $150,000 y a levantarse, ¿no? Justo esos empujoncitos son importantes, pero que hoy en día, a diferencia, por ejemplo, menciono nuevamente Israel, porque en Israel es una cultura, en vez de miedo al riesgo, es una cultura de tolerancia al riesgo. Y lo menciono porque es una cantidad muy pequeña. Inclusive lo vemos en Sudamérica hoy. Esa tolerancia al riesgo es cómo yo me preparo más para que la empresa esté mucho más estructurada a nivel de emprendimiento. Entonces, el inversionista, el emprendedor, el colaborador, las organizaciones gubernamentales, las universidades, organizaciones privadas, entre más concientización tengan del capital de riesgo, se empieza a fomentar más. ¿Qué pasa? Oye, empieza a levantarse una inversión mexicana hacia los fondos de capital de riesgo. Es una realidad. Y al empezar a ver mucho mayor volumen de capital de riesgo, pues vamos a tener, hoy por hoy tenemos menos de 500 empresas que han sido invertidas por capital de riesgo. Hablamos del 0.05%, o sea, 0.005% de la cantidad total de empresas que han adquirido capital de riesgo. ¿Qué pasa si duplicamos, triplicamos, es más, exponenciamos por 10? Pues obviamente vamos a tener 5,000 empresas con mayor probabilidad de una estrategia que vaya a cotizar en bolsa. Y recordemos algo bien importante, ese tipo de inversión fomenta el desarrollo de la economía de nuestro país, genera empleos, obviamente genera innovación en lo que tecnológica, en un producto, en un servicio, aporta muchísimo a las comunidades desde tipos de financiamientos, ya sean con capital de riesgo, con crédito privado, con crédito bancario, y que precisamente los podemos llevar a opciones como el tema de cotizar en bolsa.
Perfecto, muy bien. Pues entonces aquí ya tenemos el panorama de la importancia de preparar a las empresas, tener estructura, tener esto de no tener miedo al riesgo, ¿no? Aventarnos. Mira, hasta me da miedo decir el riesgo. No, a mí me lo han dicho inversionistas, que más el Porque capital de riesgo, es cultural, ¿no? Sí, claro. Entonces, tenemos que aventarnos, tenemos que tener menos aversión al riesgo y pues trabajar en la parte de la estructura, ¿no? Esta es la figura de emisora simplificada, es una alternativa que se está abriendo y ya nos contaba Ismael los referentes que hay en otros países y que seguramente México también lo podrá lograr. Bueno, no sé si quieran agregar algo más. Pues, Para cerrar. bueno, a mí nada más me gustaría agregar, digo, aquí para todas las personas que nos están viendo, es que los invito a que dejemos de pensar que nuestros negocios, digo, como empresa familiar, sino los veamos como un proyecto escalable que pueda acceder no solo al financiamiento tradicional, sino a otras alternativas de inversionistas, ya sea a través de un fondo de capital de riesgo, un fondo de capital privado, a que se profesionalicen con independencia si van a acceder al mercado bursátil o no, porque esto va a marcar la diferencia no solo de hoy, sino a largo plazo, ¿no? Y que incluso, digo, al ser empresas familiares, muchas de las veces, pues no tienen un plan de sucesión. Y digo, no es lo mismo vender tu empresa familiar con pocos controles operativos a una empresa ya bien estructurada. El mercado se las va a pagar mucho mejor en su momento. Bueno, con eso cierro mi participación. Muchísimas gracias, Ismael. Yo pues justo reiterar el tema del miedo al riesgo, el miedo a no querer pues ver más allá, ¿no? Eso Claro. es una invitación a microempresarios, a pequeñas empresas que yo he visto con mis propios ojos. Yo he sido testigo de cómo empresas que nacieron de una idea se han construido en empresas ya pequeñas, medianas, y que precisamente hay muchísimas opciones allá afuera, pero entre más nos unamos todos, ¿no? Porque es parte de, muchas veces uno dice, no, yo puedo solo, pero justo es un tema de estructuramiento, de consolidación, y justo de aquí a llevarlo a un escalamiento, yo lo llamo así de México para México y de México para el mundo. Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias. Les agradezco mucho a Ismael, a Denis por su tiempo. Agradezco también pues a toda nuestra audiencia. Recuerden, si todavía no nos siguen, en todas las redes sociales nos encuentran como @worthed.academy y los esperamos en los próximos webinars que vamos a tener. Muchísimas gracias. Hasta luego.